Los saludo Néstor Cine desde Hollywood para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Black Panther Wakanda Forever. La sinopsis dice: la nación de Wakanda se enfrenta a un reino submarino mientras llora la pérdida de su rey T'Challa. Coescrita y dirigida por Ryan Coogler, cuenta en su reparto con Leticia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Dominic Thorne, Tenoch Huerta, Martin Freeman, Angela Bassett, Mabel Cadena, Alex Livinali, entre otros. ¿Qué me estuvo pareciendo esta película? Una de las más esperadas del año. Como dije en mi reacción inicial, me parece que es una muy buena secuela. Y haciendo una comparación con series de Lucasfilm en Disney Plus, yo diría que es un 50% Andor en cuanto a el tono dramático, muy buen nivel de actuaciones, muy buen grado de representación. En esa serie tenemos actores latinos, evidentemente dando muestras de su talento en roles muy importantes, y tal vez un 30% de Mandalorian en cuanto a la parte de acción, aventura, espectáculo, esto de explorar, descubrir rincones nuevos de un universo. Y obviamente eso es una muy buena noticia porque estamos hablando de un 80% de algo muy bueno por diferentes motivos. Igualmente, me da la impresión que un 20% se puede decir en esta analogía tiene cosas que me hicieron acordar a Obi-Wan Kenobi, a lo que sentí viendo esa serie que me estuvo decepcionando. Y por eso digo en mi primera impresión, reacción, que sobre todo por el libreto hay un par de puntos que se terminan perdiendo en la evaluación global de esta cinta. Pero arrancamos por lo positivo porque evidentemente eso ocupa la mayor parte de la película y la mayor parte de este video también. Porque hablando de ese tono, de ese peso, me gusta que es un blockbuster apto para todo público, pero tal vez no recomendado para todo público porque se está enfocando principalmente en cuestiones que siento que van a ser mejor apreciadas por adolescentes y adultos. ¿Ustedes se acuerdan en Endgame cuando en ese tramo inicial de la película hay una sucesión de escenas bastante dramáticas y personajes discutiendo, procesando este duelo de lo que significó el snap? Y eso, que duró algunos minutos, se expande a muy buena parte de este largometraje. Sí es cierto, hay varias secuencias livianas, con un toque de emotividad, algo tierno, algo cómico para matizar un poco todo, y me parece que es bastante bueno, bastante efectivo, pero en buena medida vamos a seguir esta línea que yo no diría que es de pesadumbre, sino que es de un peso que me parece que es bastante apto dadas las circunstancias. Ya en la primera Black Panther se estaba explorando el tema de la muerte, el tema del duelo, con las repercusiones de la pérdida del padre de T'Challa, lo que se descubre del tío de T'Challa, y lo que pasa con el propio T'Challa, que por buena parte de esa película los personajes piensan que falleció, cómo manejan todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente creo que se manejó con muy buen gusto el fallecimiento ficticio del personaje T'Challa y evidentemente la pérdida en el mundo real de un actor como Chadwick Boseman. En ningún momento siento que se tiren golpes bajos. En todo momento estuve de acuerdo con la decisión de continuar su historia sin que se lo recasteara. No se podía simplemente hacer un cambio como fue, no sé, Don Cheadle por Terrence Howard en su momento. Estamos hablando de un personaje tremendamente icónico, y además la gran diferencia con otros superhéroes, vamos a decir, no sé, Punisher. Fallece Punisher y no puedes hacer una película de Punisher donde Punisher no tiene un rol protagónico. Pero la diferencia es que la primera película de Pantera Negra presentó a un personaje que fue Wakanda. El reino de Wakanda en sí es un personaje. Todas estas personas que están en la cúpula, vamos a decir, de esta nación y cómo interactúa con otras tribus, ellos son los protagonistas de la historia, y en sí fue un ensemble piece, una pieza de varios personajes teniendo un rol realmente muy importante. Y también en los cómics ya había antecedentes de otras personas tomando ese manto, así que dadas las circunstancias, creo que era dentro de
las opciones no ideales, la mejor, vamos a decir. Y también respeto mucho esta decisión, porque se hace una película para que todos procesemos ese duelo. Nosotros como público, los realizadores, los actores y también los propios personajes están atravesando todo eso. Y la pregunta que se harán muchos es, ok, tomaron esa decisión, ¿logran estos personajes y esta historia llenar ese espacio vacío que dejó T'Challa, que dejó Chadwick Boseman? La respuesta es no, pero creo que de alguna manera ese es el punto de la película. Es aprender que hay que afrontar, reconocer, lidiar, procesar esas ausencias e igualmente seguir adelante. Entonces siento que esos puntos que pierde la película los ganas por la valentía de por lo menos intentarlo. Me gusta que es un gran balance de escalas. Tenemos muchas escenas tremendamente íntimas, dos personajes hablando, un puñado de personajes discutiendo alguna cuestión. Y después tenemos cosas que implican evidentemente una escala mucho más grande, mucho más masivo. Y si la primera película era un conflicto interno de diferentes facciones, personas en pugna de poder, acá es un conflicto macro donde estamos siguiendo un choque de reinos, un contrapunto entre diferentes naciones. Y me gusta que la película no hace la fácil de poner a los chicos buenos en conflicto con países autocráticos del mundo, vamos a decir Rusia, Irán, Corea del Norte, por solamente tirar algunos ejemplos de los chicos malos que generalmente Hollywood utiliza, y pone a Wakanda en una situación antagónica con potencias de Occidente. Y es interesante porque más allá de que, no sé, países de Europa Occidental o Estados Unidos, cuando se habla de conflictos y películas que tratan diferentes situaciones a nivel geopolítico, se presentan un poco como los buenos de la historia. Y esta película de Marvel, de Disney, recuerda que, bueno, hay un pasado de imperialismo de estas naciones que evidentemente mantienen esas tendencias al día de hoy a la hora de explotar otros países con menos poderío por ganancia económica, estratégica, a nivel bélico, y en este caso lo aplica evidentemente con Wakanda y con este recurso invalorable que es el Vibranium. Y esta exploración temática que ya venía de la película anterior, esto de colonizadores contra los colonizados, es lo que termina reinterpretando a Atlantis y creando este reino de Talocan. Es como un reflejo de Wakanda. En la primera película de Black Panther, uno de los antagonistas, Klaue, interpretado por Andy Serkis, decía que Wakanda era El Dorado, la ciudad perdida que los exploradores pensaban que estaba en Sudamérica, pero en realidad estaba en África. Y tenemos ahora este reino que por lo menos en su nombre está inspirado en leyendas aztecas de un paraíso donde iban aquellas personas que fallecían por culpa de un rayo o por morir ahogados. Y me encanta esta realización que por un lado tiene un estilo, una estética más de historia de fantasía que lo que es algo tremendamente sci-fi como Wakanda, pero al mismo tiempo se siente más realista que lo que hemos visto hasta ahora en los trailers de la segunda parte de Avatar o en la Atlántida de Aquaman. Acá se siente que estamos realmente debajo del agua en la parte de la cinematografía, cómo se mueven las personas, las locaciones, y me parece que eso ancla un poco más, un poco mejor esta historia y esta civilización que realmente cobra vida. Y también aprecio mucho que a la hora de adaptar algo que estaba en los cómics, Marvel Studios diga, ok, ¿cómo podemos hacer esto de una manera que sea fiel a lo que sucedió antes, que mantenga el espíritu, que mantenga la esencia, pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos ayornarlo? ¿Cómo podemos expandirlo? ¿Cómo podemos enriquecer
eso, y creo que si lo tomamos como un personaje, este lugar, Talocan, creo que por ese lado es todo un éxito. Hablemos de el líder supremo de este reino, Namor, que es una figura imponente. Realmente cuando lo vemos en acción es muy intimidante, es muy poderoso. Gran presencia escénica y gran casting de Tenoch Huerta. Siento que fue todo un acierto a la hora de no irse por alguno de los actores más conocidos. Creo que le imprime un grado de ferocidad, de humanidad a este personaje que termina consagrándose como uno de los mejores antagonistas del MCU. Y hablando de franquicias, Black Panther al día de hoy, en cuanto a porcentaje, tiene el mejor puntaje con sus villanos, porque tanto Killmonger como este son excelentes antagonistas con causa que uno podrá no abrazar 100% a la hora de su compás moral, pero por lo menos uno puede entender de dónde viene el origen de esas acciones y un poco ese extremismo, así que realmente se aprecia por ese lado. Es un poco una mezcla de Aquaman y de Ocean Master, si se quiere, salvando las obvias diferencias. Y en esta adaptación de los cómics, de nuevo, un alto grado de fidelidad con ciertos elementos que ya se han revelado en la campaña de marketing, como el tema de las alitas en los tobillos y cosas que al principio tal vez choca un poco, sobre todo en un par de momentos, pero por otro lado uno dice, bueno, le aporta algo diferente, es algo único, y poco a poco uno se va acostumbrando a todo eso. Imagínense que tuvimos hace unos días atrás el estreno de Black Adam y Dwayne Johnson no quiso saber nada con las orejitas puntiagudas. No se animó, y aquí no solamente eso, sino que le metieron alitas en los tobillos. Así que por lo menos hay que aplaudir la valentía por ese lado. Hablando de otros personajes y otras actuaciones, los otros latinos en la historia creo que hacen una muy buena labor. Tenemos a estos dos personajes que son como la mano derecha y la mano izquierda, si se quiere, de Namor, Namora y Atuma, que también gran presencia, muy potente, sobre todo a nivel músculo y estos duelos que tienen con otros personajes, con las chicas buenas de la historia, creo que son bastante impactantes. Hablemos de esas chicas buenas, porque de alguna manera esto es lo más cercano a aquel equipo súper femenino que se había, o aquel equipo de superheroínas, mejor dicho, que se había propuesto, ticiado, si se quiere, por un segundo en esa postal de Endgame, porque acá realmente se expande, se profundiza. La gran mayoría de los personajes femeninos cargan con el peso principal de la película. Tal vez el de Lupita Nyong'o tiene algunos minutos menos en pantalla en relación con la primera, pero me gusta porque no es un girl power facilón, vacío de calcomanía, sino que estamos viendo a mujeres lidiando con el poder en situaciones realmente complicadas y mostrando diferentes posturas que no las hacen, oh, vamos a ponernos todas de acuerdo en contra de algo, en contra de alguien, o son todos los hombres malos y todas las mujeres son buenas. Hay conflicto entre ellas y hay diferentes posturas y visiones, y realmente se siente muy rico por ese lado, y algo que las actrices estuvieron aprovechando al máximo porque muy sólidas actuaciones. Un par de ellas destacan principalmente Angela Bassett como la reina Ramonda, con una serie de escenas, discursos muy poderosos. Siento que es un poco la Viola Davis del MCU, y al mismo tiempo que ese universo aprovecha a alguien de ese nivel, ese talento, para tener una Amanda Waller acá. Por primera vez se le saca jugo a buena parte del potencial de esta magnífica actriz, que, como decía en mi reacción, es lo mejor realmente en la parte histriónica, y al día de hoy es la que tiene más chances de tener una nominación al premio Oscar. Danai Gurira como Koye se roba todas sus escenas. Tuve la oportunidad de entrevistarla y le dije,
En esta película flexionas todos los músculos posibles en la parte de la acción, en la parte del drama, en la parte de la comedia y en todo realmente es excelente. Letitia Wright como Shuri está muy bien, pero tal vez no termina sobresaliendo por encima de estas otras actrices que menciono porque el libreto le asigna un montón de tareas que ella tiene que un poco cumplir y tal vez hay ciertos momentos que son un poco cuestionables y que, bueno, a ella le tocó llevarlos adelante de la mejor manera posible, pero opaca tal vez todo lo bueno que está haciendo en la película. Hablando de la forma y de la acción, espectacular y siento que es algo que objetivamente es mejor y superior a lo que fue la primera película que tiene que ver con los efectos especiales. No caemos en ningún momento en baches digitales que choquen realmente a los sentidos y que disminuyan el impacto bajando esto a algo más videojuego o caricatura. Así que por ese lado, una gran mejoría. Pero en la parte conceptual, en todo lo que tiene que ver con la puesta en escena, la realización de los vestuarios, los lugares, por lo menos en su gran mayoría, son realmente muy pero muy buenos. Y en la parte de la acción, grandes combates, en la parte de la coreografía, en la parte de la intensidad. Hay algunos momentos que son prácticamente de horror porque realmente se pone bastante fuerte la cosa. Y tenemos algo que por momentos compite ahí con lo mejor que hemos visto en el MCU, que en mi opinión posiblemente fue lo que tuvimos en Winter Soldier y también lo que tuvimos en Shang-Chi. El único punto que decae realmente estrepitosamente es cuando ya en la parte final se presentan algunos trajes que me parecen espantosos y que voy a estar comentando después en la parte con el video con spoilers. La música impresionante, alucinante. Posiblemente el soundtrack sea tan bueno como el de la primera película. Me fascinó. Hablemos del aspecto negativo que tiene la película. Empezando por el libreto. Me molestaron algunos elementos que tal vez si es una película más liviana como Black Adam, no terminan destacando tanto, pero esto es como si estuvieras escuchando una gran sinfonía en un disco y por momentos se raya, o en un ejemplo un poco más cercano a Black Panther, se siente como alguien que está arañando un pizarrón y ese sonido, aunque sea breve, por lo menos a mí me estuvo impactando negativamente. Por un lado, cae en varios lugares comunes y es entendible que una segunda parte tenga ecos de la primera película y eso no me parece algo que le quite puntos. Lo que sí me chocó es que de 3 otras películas del MCU se utilizan situaciones, de nuevo, lugares comunes prácticamente idénticos que en momentos clave, sobre todo de la película, creo que reducen el grado de excelencia que estaba manteniendo en otras partes esta cinta. El ritmo de la historia en líneas generales es bueno, pero por un lado se toma bastante tiempo para marinar, para examinar, para explorar ciertas cuestiones y de repente a través de diálogos de personajes pega unos saltos, unas aceleraciones que dices tú, wow, me parece que como que deberíamos haber allanado mejor el camino hasta ese lugar. Obviamente todo esto lo voy a estar comentando después en un video con spoilers. Y en lo que tiene que ver con esto de ser una película bastante independiente y una cinta del MCU, siento un poco como una especie de conflicto interno entre esas dos metas. Y lo que analiza principalmente esto que menciono, la inclusión del personaje de Riri Williams, que ella está muy bien. Digo, si tomamos a ese ingrediente en la mezcla y lo separamos del resto, creo que es una buena presentación, cae simpática, tiene buena química con otros personajes, tiene buenos momentos livianos y eso está bien. Pero hay ingredientes que son
sabrosos y que son saludables, pero que no combinan bien, vamos a decir, en cierto platillo. Y la inclusión de este personaje, de la forma que lo hacen y la excusa que tiene la historia para justificar no solamente la presencia, sino la importancia, la determinancia de este personaje, se me hizo demasiado forzado. Esto y otras cosas que menciono, evidentemente, las voy a estar explicando en detalle en otro video con spoilers. Se preguntarán en este momento, Néstor, ¿cómo compara con la primera película? Y siento que son cintas que tienen metas bastante diferentes. Esta es una muy buena continuación, dadas las circunstancias de la primera Black Panther, Pantera Negra, pero es muy difícil poder igualar lo que estuvo generando principalmente con las dinámicas del antagonista y el héroe principal, Killmonger, un excelente villano, T'Challa, un excelente protagonista, héroe, inspirador en varios aspectos, y después una gran presencia, aporte de muchos personajes secundarios y grandes actores como Andy Serkis en la primera película, lo que fue Forest Whitaker, Sterling K. Brown. Tuvimos más de Lupita Nyong'o en la primera, me parece, tuvimos más de Winston Duke como M'Baku, y la única mejora notable que ya mencioné antes, objetivamente, es en la parte de los efectos especiales. ¿Cómo le puede ir a esta película en la temporada de premios? ¿Cómo queda en un ranking de la fase 4? ¿Cómo compara con las otras películas de superhéroes que hemos tenido en el año? Eso lo voy a estar analizando muy pronto en un futuro Nota Análisis y, como ya mencioné, un video con spoilers. Para resumir, blockbuster maduro que forja un muy buen balance entre profundidad dramática y espectáculo masivo, saliendo a flote contra viento y marea para coronarse como un brillante cierre de una opaca fase 4. Pese a que el guión no es de Vibranium, tarde o temprano, Wakanda por siempre te hará vibrar. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine. Tienen like al video, suscríbanse al canal activando la campana y dejen su comentario porque la conversación cinéfila y geek es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao.